Ok. Entonces, bueno, recapitulando, como dice la hermana Mercedes, habíamos asociado, o sea, la pregunta es, ¿quién es Jesús para nosotros, no? O sea, y dónde pudiéramos nosotros, según nuestro grado de conciencia, identificarlo. Entonces, hemos dicho que vamos a tomar varios enfoques, varios puntos de vista de distintas tradiciones iniciáticas, distintas formas tradicionales, que puede ser como el Tao, la misma Kabbalah, el mismo cristianismo, obviamente, el exoterismo, el esoterismo cristiano, este, incluso otras formas tradicionales que a lo largo de los siglos y de los milenios han hecho referencia a Jesús, también el Islam. Entonces, vamos a utilizar como herramienta el árbol sefirótico, ¿ok? De repente porque no es común a muchos de nosotros aquí en Occidente, para tenerlo como patrón y como guía, ¿no? Entonces, bueno, la primera reflexión era hasta qué punto podemos ubicar a Jesús aquí en Malkut, en el reino, en la parte material, dado que tiene cuerpo, o sea, de que él se hizo carne, es el verbo encarnizado. Y aquí esta parte corpórea, esta parte física, esta parte manifiesta, esta parte fenomenológica, hace que entonces pudiéramos atribuirlo a las características del reinado, o sea, de Malkut. Habíamos mencionado también que, por ejemplo, en el caso de Yesod, Yesod que está asociado al cielo de agua, que es la salvación, también tiene que ver mucho con el mensaje crístico y el mensaje y el evangelio, las buenas nuevas, que Jesús justamente en el Nuevo Testamento, a través de los evangelios, nos expresa. Entonces, que a través de él se garantiza la salvación. Entonces, por esto, varios autores, varios queridos hermanos, varios iniciados consideran que Jesús pudiera estar ubicado o representado en Yesod. De aquí luego pasamos, ahora sí, a la siguiente esfera, que sería no en orden exacto, pero sí a Netzach. Eh, ¿Por qué menciona Netzach? Porque para ser sincero, no he escuchado, ¿ok? Todavía a ningún grupo, autor o forma tradicional que asocie a Jesús con Jod, o sea, con la memoria, ¿ok? Ni con ese hemisferio, vamos a decirlo, asociado al pasado del cerebro. Sin embargo, sí he escuchado iniciados que lo asocian a Netzach, que está asociado a la esperanza, que está asociado al futuro, que está asociado a la imaginación creativa, y esto es justamente porque asocian en Jesús ese futuro, ese Jesús que vendrá en el día del juicio final, y por ello, especialmente para algunos entendidos en el Islam, asocian a Jesús como el último profeta. Es decir, de todos los patriarcas, de todos los grandes hombres, vamos a decirlo, que han definido en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, como incluso el propio profeta Mohammed, que a Mohammed lo asocian con Yesod aquí, y por eso la luna, el símbolo también de la luna. Ellos dicen que el que ha de venir por segunda vez es justamente Jesucristo. Es decir, que para ellos Jesucristo tuvo dos funciones, o sea, estuvo antes Mohammed y después de Mohammed, después de Mahoma, ¿no? Entonces lo asocian a este futuro, a este porvenir, y el hecho en sí mismo de que el cristianismo invite a la meditación, al uso de los símbolos, pudiéramos entonces atribuirlo a Netzach. Entonces existen varios autores que hacen estas correspondencias y colocan entonces a Yeshua aquí en Netzach. También podemos ver otros autores
que hacen de referencia de Jesús en Tiferet. Y no es difícil cuando asociamos a Tiferet con el sol y ponen a Jesús justamente como un dios solar, o sea, como un dios que está en el medio. De hecho, la hostia representa, o sea, ese cuerpo que se utiliza justamente en la Eucaristía, circular justamente a este Jesús, a este círculo, a este sol, eh, que también está rodeado de 12 discípulos, que serían las 12 constelaciones alrededor del sol, y que además se representa generalmente con cabello amarillo, o sea, a pesar de todas las cosas que ya sabemos históricas, de tergiversación y de todas las cosas que sabemos que obviamente las culturas eurocéntricas han colocado su impronta. Más allá de eso, el símbolo de un dios solar, color dorado, color amarillo, ¿ok? Asociado a Tiferet, también es fuerte en el simbolismo cristiano. Como dije antes, incluso hasta en la propia hostia, en el propio sagrario, ¿no? El Sagrado, propio exacto. sagrario, cuando uno lo ve, es tal cual como una especie de gran sol con rayos, ¿ok? Resplandeciente y de color dorado. Luego, también vamos a ver en muchas escuelas iniciáticas, muchas formas tradicionales, muchos iniciados, que este es tal vez uno de los más comunes, asociar a Jesús con Gesed, con la misericordia, porque a lo largo de todo el Nuevo Testamento, Jesús también habla del amor, habla del perdón, habla de la flexibilidad, habla de esa capacidad justamente de poder cambiar. Sí, que quería aclarar terminológicamente que más que sagrario es el sacramento del altar. Ajá, El sagrario es el lugar donde se guarda y el sacramento del altar es este que tiene forma de sol, sí, donde está la, el sacramento del altar, que es donde se coloca el la Santísimo hostia Sacramento. Exacto, en el medio, ¿no? No sé si han visto la figura. exacto. Entonces, este, efectivamente, para muchos iniciados, Jesús estaría siendo representado en, o sea, en Gesed, representando el amor, la misericordia, ¿ok? Cuando ponemos a Jesús asociado a Yeburá, que es poco común, ¿ok? Generalmente, de nuevo, es para el día del juicio. Es cuando él ya viene a ejercer entonces en el Apocalipsis el juicio final. Entonces, en este aspecto, vamos a decirlo así, es que pudiera asociarse a Yeburá. Sin embargo, es muy probable que esta sea la esfera que menos Ujú. se le haga asociación a Jesucristo porque digamos que prácticamente la iconografía cristiana eh, prácticamente busca los símbolos contrarios a lo que representa Yeburá. Entonces, solamente cuando se habla del Apocalipsis, algunos autores dicen que uno de esos cuatro jinetes, que es el que tiene el caballo blanco, es decir, el jinete que representa la muerte, para algunos entendidos, él representa a Jesucristo justamente. Entonces, ejerciendo justicia. Nosotros en el imaginario colectivo, vamos a decirlo así, más profano, vemos más bien al jinete y a los cuatro jinetes de manera general como algo negativo. Pero si lo entendemos desde la perspectiva de lo que se está haciendo es un proceso de limpieza y depuración, más bien lo que está quedando es lo correcto, es lo justo y es lo bueno. Y a quienes se está erradicando, más bien es a todo lo pecaminoso, a todo lo que es dañino, a todo lo que es más bien maculado. Entonces, en este sentido es que se pudiese hacer una asociación de Jesús con el rigor, ¿ok? Con un fuerte rigor, representando directamente la muerte y representando justamente el hacer justicia. Entonces, insisto, es poco común, solamente cuando hablamos del Apocalipsis es que se menciona esto. Pasamos luego a Adat, que más que una esfera realmente es un hueco que representa la gnosis,
algunas formas tradicionales también hacen énfasis en ese Cristo interior, en ese estado crístico que está oculto dentro de cada uno de nosotros. Y es en este aspecto entonces que nosotros pudiéramos asociar a Dat con ese estado crístico, ese estado interior que se encuentra secreto dentro de cada uno de nosotros. Entonces, para muchos, también, digamos, lo podemos asociar a este estado. Continuamos con Binah. Binah es posiblemente uno de los más fáciles de asociar porque está sentado a la derecha del Padre, como dice justamente las Escrituras. Si el Padre, ¿ok? Vamos a decirlo, se encuentra en esta posición, entonces a la derecha de él, por eso es que se dice más que a la derecha, porque a veces se puede confundir con esta derecha que está aquí, A la desde la diestra. perspectiva de alguien que está observando, se dice a la diestra del Padre. A la diestra ya es específicamente a la derecha de él. Entonces el símbolo en sí mismo tiene cuerpo. Entonces a la derecha de Keter tenemos a Binah. Entonces aquí se puede entender también no solo que Jesús está sentado a la derecha del Padre, sino que Binah también, como lo vemos aquí con el color negro, es que dentro de la primera triada representa la parte material. Y por eso es que se dice que Binah en el árbol sefirótico es quien hace la creación. Entonces, desde esta perspectiva, entonces, así como habíamos mencionado que Jesús estaría aquí hecho de carne, aquí también en potencia se puede comprender que en la Santísima Triunidad, la parte corpórea, la parte física de Dios sería justamente Binah, sería la parte más densa, la parte que se materializa. Y esto sería entonces asociado a Jesucristo. Luego, ya utilizando necesariamente el símbolo de la Santísima Trinidad, y vemos que Jesús dice, Él es el camino, la verdad y la vida, haciendo referencia a Él mismo, entonces tendríamos que eh, ubicar a Jesús en Keter, Jogma y Binah. Es decir, que Él mismo sería estas tres potencias o estas tres esferas dentro del árbol sefirótico. Es decir, Él mismo es Keter, Él mismo es Jogma y Él también es Binah. Fíjese que Jogma está asociado a la vida. Él también menciona, o él, cuando habla del árbol de la vida, y con eso, ese es otro símbolo interesante, se habla del árbol de la vid, del árbol de la vida, en el Nuevo Testamento, y el árbol de la vida sería el árbol sefirótico completo. Y los pámpanos, ¿ok? Serían todas estas esferas. Por lo tanto, el árbol de la vida en sí mismo completo también sería Jesucristo. Por eso es que es un tema de reflexión, de meditación y de análisis por cada iniciado, ¿no? Por parte de cada hermano. No quisiera concluir sin hablar de la Insof, en donde en el Génesis nos dicen, disculpen, en Juan, nos dicen que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, y el verbo se hizo carne. Y ese verbo orbitó entre los hombres y era Jesucristo. Entonces aquí podemos ver cómo potencialmente Jesucristo también existía, por decirlo de alguna manera, la palabra existir. Sabemos, haciendo las acotaciones lingüísticas que sean pertinentes, que obviamente existir viene de estar, pero bueno, que Él era, que Él es, desde la potencia de la Insof como verbo. Y cuando vamos al Génesis, ahora sí, y en el Génesis dice que en el principio el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas. Este Espíritu de Dios es lo que luego en el Islam expresan como que es Jesucristo. Es decir, que Jesucristo en sí mismo ya era el Espíritu de Dios revoloteando sobre la faz de las aguas. Era el pensamiento de Dios. Entonces, ese pensamiento que luego se manifiesta. Obviamente, para la tradición sufí, o el Islam exotérico. Entonces, entendiéndolo así, podemos ver también cómo existe una profunda conexión entre el Espíritu de Dios
el Verbo y Jesucristo, es decir, la potencia infinita del ser. Entonces, del ser y del no ser. Entonces, la pregunta de quién es Jesucristo o dónde lo ubico yo en el árbol sefirótico o en grado de conciencia es, digamos, tan interesante, tan profundo, tan compleja como cada hermano quiera profundizar. Podemos verlo en los velos, podemos verlo en el mundo de los arquetipos, en el camino de la verdad y la vida, podemos verlo en el amor, podemos verlo en el Dios solar, podemos verlo en ese Dios creativo lleno de simbología, incluso también en el Cristo interior, y podemos verlo también entonces en ese Jesús que vendrá futuro, podemos verlo en la salvación y podemos verlo como hombre de carne y hueso. Entonces, la invitación es justamente a que cada uno de nosotros hagamos este proceso de meditación. Este video se va a acabar, este audio, digamos, antes que se corte, que es un minuto, vamos a abrir otra sesión para hablar un poquito sobre el RCA y la visión de Jesús en el RCA. Pero vamos a darle la palabra a la hermana Regina, que levantó. Gracias, hermano. Sí, bueno, como queda un minuto, es que a mí cuando veo la JOT, y penitencia y caridad, a mí me hace recordar que muchas veces, y no sé si esto era alguna tradición que lo relacione con Jesús, pero muchas veces lo que nos pasa es como que limpiamos en vida nuestro alma, ¿no? Y a veces lo que hemos hecho en un momento de nuestra vida nos vuelve en el futuro de alguna manera y podemos asociar como causa-efecto, ¿no? Y que también esa voz interior un poco relacionada con la gnosis también, como Jesús, como esa voz interior que nos puede hacer comprender que ese proceso es algo que tenemos que vivir, ¿no? Un poco como llevar la cruz móvil, no sé, a mí es lo que me sugiere el HOT, no sé si a alguien le resuena así o no. Era lo que quería compartir. Gracias, hermana. Bueno, Mm. vamos a pedir que alguien abra una siguiente sesión. La abro yo, hermano. Ok, gracias, hermano. Ya Y les continuamos comparto por entonces. el grupo de WhatsApp. Pueden mandar los datos, hermano, por favor, no solo el Sí, sí, claro. En el WhatsApp. Ok, Gracias. gracias. Me gustó.